que podría llevar a un agente veterano del FBI, después de 30 años de servicio, a mirar debajo de su cama cada noche sin falta. La respuesta se encuentra en una verdad tan aterradora que nunca se atrevió a revelarla a sus superiores, un descubrimiento que desafía toda lógica y lo condenó a un ritual nocturno dictado por el puro miedo. Durante décadas, el agente Stephen Draper investigó las desapariciones de niños menores de 15 años en todo Estados Unidos, y lo que descubrió es casi increíble. Él mismo dijo que no lo habría creído si no hubiera sido el investigador principal. En sus entrevistas, declaró que nunca dio su opinión a sus superiores sobre lo que había descubierto, por temor a las reacciones negativas. Simplemente hacía preguntas y registraba lo que las familias de las víctimas le decían, sin incorporarlo nunca oficialmente a la investigación. Lo que descubrió lo ha aterrorizado verdaderamente a lo largo de los años, y ahora, realiza ese mismo ritual cada noche antes de acostarse, sin excepción. Esta es su historia, tal como fue contada y grabada por un amigo cercano en 2015. Me uní al FBI en 1982, y luego fui asignado rápidamente para dirigir una unidad especial que investigaba las desapariciones de niños menores de 15 años. Esta unidad no investigaba cualquier desaparición, tenían que ser inusuales o únicas y cumplir con ciertos criterios para que mi equipo y yo interviniéramos. Por ejemplo, el niño tenía que haber desaparecido de su casa durante la noche, sin signos de entrada forzada ni evidencia visible de lo que había sucedido. Desaparecido sin dejar rastro, por así decirlo. Esa es la razón por la que se creó esta unidad especial. Siempre comenzábamos centrándonos en los padres, miembros de la familia o amigos cercanos, ya que son los sospechosos más probables en casos como estos, lo que la mayoría de las veces resultaba ser cierto. No fue hasta 1985 que nos encontramos con el primer caso enigmático que finalmente apodamos, Cada 7 años. No me importa si no crees lo que estoy a punto de contarte. Tengo mi propia opinión y todavía lucho con ella hasta el día de hoy. Pero te diré esto, no hay forma en la tierra de Dios de que todas estas personas en todo Estados Unidos pudieran estar involucradas en la misma mentira exacta. Ninguno de ellos se conocía ni se había conocido nunca, y esto fue mucho antes de que existiera Internet. Todavía recuerdo vívidamente el primer caso de Cada 7 años. Aprendimos mucho de este caso, ya que era la primera vez que escuchábamos algo así, por lo que aún no teníamos ideas u opiniones formadas. Recibimos una llamada sobre unos padres en un apartamento de la ciudad de Nueva York que se despertaron un sábado por la mañana para descubrir que su hija de 6 años había desaparecido misteriosamente durante la noche después de que la acostaron. A veces, cuando nos reuníamos con los padres, era difícil juzgar si su angustia era real o falsa. Cuando mi equipo y yo conocimos a estos padres, fue obvio desde el principio que su angustia era sincera. A veces simplemente puedes sentir que es real, especialmente si también eres padre. Este fue ciertamente el caso de esta familia. Creo que mi equipo y yo los eliminamos rápidamente como sospechosos en nuestras mentes, lo cual no es algo bueno cuando estás investigando, pero también somos humanos. Nos sentamos con los padres en su sala de estar y procedimos a hacerles las preguntas estándar que hacemos a todos al principio. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? ¿Hubo algún ruido? ¿Alguien más estuvo en el apartamento anoche? No fue hasta que la madre mencionó algo que nos detuvo en seco. Nunca olvidaré lo que dijo. Dijo que una semana antes, su hija tenía mucho miedo de irse a la cama, diciendo que alguien le susurraba desde debajo de la cama. La madre dijo que esto sucedía todas las noches, ya que su hija a veces gritaba pidiendo ayuda por la noche y, por supuesto, corrían, le preguntaban qué había pasado, luego revisaban debajo de su cama y no había nada. Lo atribuyeron a que solo tenía pesadillas. Entonces le pregunté a la madre cuándo comenzaron exactamente y me dijo la fecha, que resultó ser exactamente 7 días antes. En ese momento, no le dimos importancia, hasta que comenzamos a ver un patrón inquietante. Al día siguiente, recibimos otra llamada de otra familia en la ciudad de Nueva York que sonaba muy similar al caso que ahora estábamos investigando. La única diferencia era que el niño que desapareció tenía 8 años. Durante la entrevista, los padres mencionaron el mismo detalle espeluznante sobre el niño asustado, diciendo que alguien les susurraba debajo de la cama. Nuevamente les pregunté cuándo comenzó exactamente y me dieron la fecha precisa, que era exactamente 7 días antes.
No fue hasta el tercer niño, al día siguiente, que notamos que obviamente teníamos un patrón inquietante. Todos los niños les dijeron a sus padres que escuchaban susurros debajo de sus camas y que todo había comenzado para todos ellos exactamente 7 días antes de que el niño desapareciera. Comenzamos a pensar que teníamos un secuestrador en serie en nuestras manos. Esto continuó y sucedió durante 7 días a un total de 7 niños mientras estábamos en la ciudad de Nueva York. Después del 7º día, se detuvo de repente. Durante varios años después de eso, dedicamos toda nuestra energía, tiempo y miles de horas de trabajo a estas 7 desapariciones. No obtuvimos nada, ni una sola pieza de evidencia sólida. Era como si los niños se hubieran desvanecido literalmente en el aire. Nuestros superiores finalmente nos retiraron de los casos y los archivaron. En 1992, exactamente 7 años después, hasta el día, recuerdo que estaba sentado en mi escritorio, bebiendo mi primera taza de café de la mañana cuando mi teléfono sonó de repente. De alguna manera, supe antes de contestar de qué se trataba la llamada. Era un sheriff de Seattle, Washington, a quien me había recomendado un colega. La primera frase que salió de su boca fue sobre 3 niños que desaparecieron misteriosamente de sus camas durante la noche en Seattle durante los últimos 3 días. Respondí de inmediato diciendo que esta noche habrá un 4º niño y que tomaré el primer avión para allá. Mi equipo y yo tomamos el vuelo nocturno a Seattle esa misma noche. El sheriff nos recibió en el aeropuerto temprano a la mañana siguiente. Lo primero que le pregunté fue si ya había recibido la 4ª llamada, y dijo que no. Dije, la recibirás pronto. 2 horas después, llegó la llamada. Todos nos apresuramos a la casa del niño desaparecido. Esta vez no comencé con las preguntas habituales. Lo primero que pregunté fue si su hijo había mencionado susurros provenientes de debajo de su cama durante la última semana. Estaban conmocionados y estupefactos. Finalmente respondieron diciendo que su hija de 9 años sí lo había mencionado. Eso abrió una caja de Pandora que desearía no haber abierto. Pero no había tiempo para eso. En este punto, sabía que iba a haber 3 desapariciones más y que no había casi nada que pudiera hacer al respecto. Pero teníamos que intentarlo. Todo lo que podíamos hacer era hacer preguntas y grabar la conversación. Sin embargo, esta vez fue ligeramente diferente a las otras. Mencionaron haber escuchado algunos ruidos fuertes y ahogados provenientes de la habitación de su hija, por lo que corrieron inmediatamente a su habitación, pero ella ya no estaba. Las ventanas estaban cerradas y con seguro, por lo que quienquiera o lo que sea que se la llevó no pasó por la ventana y era imposible que hubieran salido de la habitación sin ser vistos, ya que los padres corrieron rápidamente de su habitación a la de ella, lo cual fue menos de 4 segundos porque lo cronometramos. Sabíamos que iba a haber otra desaparición y debatimos si transmitirlo en las noticias para que los padres pudieran estar preparados, pero los poderes fácticos no nos lo permitieron, temiendo que causara un pánico innecesario. A la mañana siguiente, llegó la llamada que todos temíamos. Esta fue diferente a todas las demás. La madre entró en la habitación del niño y fue testigo de algo realmente aterrador. Declaró que había olvidado lavar la ropa de su hijo que realmente quería usar al día siguiente, así que fue a su habitación a buscarla. Declaró que al entrar, fue testigo de cómo su hija de 7 años era arrastrada debajo de la cama por una sombra alargada, de brazos huesudos y uñas negras, que la sujetaba con una fuerza imposible. La madre gritó con todo el aire de sus pulmones y se abalanzó hacia la cama, pero en el mismo instante, la niña desapareció bajo el colchón como si hubiera sido tragada por un vacío oscuro. Cuando levantaron la cama y revisaron cada rincón de la habitación, no había nada. Ni rastro de la niña, ni de la criatura, ni siquiera señales de que alguien hubiera salido por la puerta o la ventana. Fue como si la tierra misma la hubiera devorado. Ese testimonio quedó registrado en los informes, pero jamás se incluyó en el expediente oficial. A partir de esa noche, comprendimos que aquello que perseguíamos no era humano. Y es por esa razón que, 30 años después, todavía miro debajo de mi cama cada vez que cae la noche.